Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 81. Rápido, sigue atacando. Al ver que el embrión del caos dentro del enorme tanque de incubación se volvía cada vez más activo, Idan, junto con los guardias imperiales, intensificó su asalto. Toda la zona de incubación resonaba con los estruendosos rugidos de los fusiles de cerrojo y las granadas antiblindaje. Detrás de ellos, los guardias imperiales a cargo del asalto ya habían reunido el lanzacohetes de asedio pesado. Los guardias imperiales arrastraron el lanzacohetes de asedio pesado hacia adelante, con sus 4 estabilizadores mecánicos firmemente anclados al suelo. Luego, cargaron cohetes perforantes y ajustaron el cañón para apuntar al tanque de incubación de vidrio gigante. El imperial apretó ferozmente el mecanismo del gatillo. ¡Bum! El suelo tembló violentamente y el polvo se elevó en el aire. El cohete perforante se estrelló contra el tanque de vidrio gigante y, con la ayuda de su sistema de propulsión de doble explosión, la ojiva compuesta de adamantio y ceramita se incrustó profundamente en el vidrio especializado. Grieta. Grandes grietas se extienden por la superficie del vidrio especialmente fabricado. Funcionó. Idan estaba emocionado. Apunta a la brecha y sigue disparando. No importa cuán resistente sea el material, los ataques continuos de alta intensidad eventualmente lo romperán. Un disparo más, y podrían destruir este vidrio especializado. Entonces, podrían desplegar bombas de termita en grandes cantidades, enviando ese grotesco embrión del caos directamente al infierno. Los guardias imperiales cargaron rápidamente otro cohete perforante. Pero justo cuando el imperial apretó el gatillo, los instintos de Idan estallaron con una sensación de peligro. Defender. Pero ya era demasiado tarde. Una plataforma de acero pesado se derrumbó con una fuerza tremenda, destrozando el lanzacohetes de asedio pesado y enviando por los aires tanto al lanzador como al guardia cercano. El impacto abrió una larga zanja en el suelo. El cohete perforante recién disparado se desvió y explotó contra el techo. Se abrió un gran agujero en el techo, enviando cables en llamas y fragmentos de metal que cayeron en cascada como una lluvia de fuego. Ah, entonces esta es la sensación de poder. Una sensación tan maravillosa. Demos gracias al Dios de muchos ojos por esta bendición. Yusef extendió sus brazos en éxtasis, emergiendo de la lluvia ardiente con su enorme cuerpo, de pie frente al gigantesco tanque de incubación de vidrio. Ahora, con casi 3 metros de altura, sus músculos se hinchaban y retorcían, con un par de ojos adicionales en la frente, los hombros y las palmas de las manos, lo que lo hacía lucir especialmente grotesco. Detrás de él, aparecieron alrededor de una docena más de guardias cyborg, sus apariencias se parecían a Yusef. Yusef rebosaba de orgullo. Señaló a Eden y se burló. Lamentable debilucho, estás listo para morir. Idan le devolvió la burla. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, los villanos mueren por hablar demasiado? Yusef, imperturbable, respondió como un actor de teatro. Villano. Yo soy el rey de Urt, y tú, a mis ojos, no eres más que un patético payaso que lucha desesperadamente. Estás aterrorizado, ¿verdad? Aterrorizado por la verdadera descendencia del Dios de muchos ojos que desciende sobre este mundo. Eres como un payaso, saltando delante de mí, tratando de detenerlo. Pero, lamentablemente, ya no se puede detener. Has fracasado. Destruye el objetivo. Idan no tuvo tiempo para más tonterías y dio la orden, desenvainando su espada y cargando hacia el tanque de vidrio gigante con los guardias. Deténganlos. Yusef también dio su orden. Los guardias cyborg interceptaron a los guardias que cargaban, enfrentándolos en batalla. Incluso con espadas de cadena zumbando en sus manos, los guardias cyborg, corrompidos por la energía del caos, no fueron asesinados fácilmente. Los sonidos de las espadas de cadena rugiendo y los fuertes golpes resonaron en toda la zona.
El objetivo de Yusef era el Edén. Avanzó lentamente. Siente el miedo. Te aplastaré personalmente, ser inútil, y así terminaré con la vergüenza de la familia Hoffman que ha durado 3000 años. Esta será la venganza perfecta para la familia Grant. ¿Qué? Tú, tonto traicionero, te atreves a hablar de venganza contra tu amo. Aidan estaba confundido, tenía muchos vacíos en su memoria debido a la transmigración de su alma. Sabía poco de la historia de la familia Hoffman. Por lo que Babe le había dicho, la familia Hoffman era la familia vasalla de los Grant. En el planeta Urt, su estatus solo era superado por el de la familia Grant. Y este estatus les fue concedido por los Grants. La familia Grant les dio poder, protección y les permitió disfrutar de 3000 años de riqueza y privilegios en Urt. Pero traicionaron descaradamente a los Grant durante su tiempo de debilidad. Acumularon fuerzas privadas y se apoderaron de grandes porciones del territorio de la colmena superior. Peor aún, abrieron a traición las puertas y los pozos de elevación, permitiendo que los rebeldes herejes ingresaran a la colmena superior, causando daños catastróficos. ¿Qué? Yusef se quedó momentáneamente aturdido. Estaba claro que Aidan no sabía nada de la historia de la familia Hoffman. ¿Cómo puede ser esto? La verdadera historia de la familia era un tema obligatorio para todos los herederos, ya que comprenderla les ayudaba a controlarse mejor a sí mismos y a sus familias relacionadas. Si este hombre inútil no supiera estas cosas, no sería la venganza. Incompleto. Cuanto más pensaba Yusef en ello, más inquieto se sentía. No pudo evitar explicar. Absurdo. La familia Hoffman no era un vasallo. La familia Grant y la familia Hoffman tienen una enemistad de sangre profundamente arraigada. Hace 3000 años, tu familia Grant se llevó descaradamente. Parece que me importa. Interrumpió Eden. Para él, esas antiguas disputas no eran de su incumbencia, como alguien que había transmigrado de otro mundo. Y en una discusión, lo peor que puedes hacer es seguir el ritmo de tu oponente, especialmente cuando su mente está claramente perturbada. Tú eres el que masacró a tu propia familia. A todas luces, deberías ser el mayor enemigo de los Hoffman. ¿Por qué no los vengas? Tú. Yusef se quedó momentáneamente sin palabras. La lógica de Eden era sólida y no tenía forma de refutarla. Aidan, ahora burlón, se fue con toda su fuerza. ¿Qué? Mi sugerencia es que tomes tu propia vida como una disculpa. Tú. Estás pidiendo la muerte. Todos los miembros de la familia Grant merecen morir. La antigua creencia de Yusef comenzó a derrumbarse. Estaba enfurecido, sus palabras inconexas. Sus músculos se hincharon de repente y cargó hacia adelante. Yusef, ahora inmensamente poderoso, envió a 2 custodios volando mientras intentaban interceptarlo y corrió directamente hacia Aidan. Tenía la intención de matar brutalmente a este enemigo de lengua afilada. Protege al gobernador. Carter levantó su espada de cadena para bloquear la carga de Yusef. El puño de Yusef se estrelló contra la espada de cadena de Carter, convirtiendo su mano en un desastre sangriento por los dientes giratorios. Pero a él no le importó. Zarcillos de carne brotaron rápidamente de su mano destrozada, atando fuertemente a Carter y su espada de cadena. Carter activó inmediatamente el campo de fuerza de la espada. Pero antes de que pudiera encenderse por completo, él y la espada de cadena se levantaron en el aire, recibiendo varios golpes brutales en el pecho, rociando sangre. Luego, tanto Carter como su espada de cadena fueron arrojados a una consola de control cercana. Todo esto sucedió en cuestión de segundos. En el momento siguiente, Yusef estaba de pie justo frente al Edén. Yusef lo miró, los 8 ojos de su cuerpo cambiaron rápidamente, y finalmente se fijaron en Aidan con una mirada fría como la de una serpiente. La presión abrumadora hizo que a Aidan se le erizaran los pelos. Ahora, nadie puede salvarte. Los músculos de Yusef se hincharon, luego se contrajeron, mientras levantaba ambos brazos en alto, reuniendo todas sus fuerzas para aplastar a Aidan. Morir. Boom. Después de la huelga, las pupilas de Yusef se contrajeron hasta las rendijas. Imposible. Aidan había levantado el antebrazo y bloqueado el golpe, mientras la pura fuerza agrietaba el suelo bajo sus pies. Sin embargo, se mantuvo firme, con la respiración entrecortada. Es posible, y quiero decir posible, que yo sea el ser más fuerte de aquí.
Al caer sus palabras, una luz dorada brilló en sus ojos. La brillante armadura dorada crepitaba con finos relámpagos, como si un dios hubiera descendido. Capítulo 82, el descenso. Bajo la imponente presencia de Idan, Yusef instintivamente dio un paso atrás. Al darse cuenta rápidamente de esto, sintió un profundo sentimiento de vergüenza. Debes morir aquí, miserable inútil. Yusef atrajo más poder, sus numerosos ojos comenzaron a hincharse con vasos sanguíneos y más zarcillos carnosos brotaron de su cuerpo. Los zarcillos, tan ágiles como los tentáculos de un pulpo, se dirigieron hacia Edén, enroscándose fuertemente a su alrededor. A uno de los zarcillos más grandes le dio un aguijón extremadamente afilado y fríamente brillante. Como una serpiente venenosa, el aguijón se elevó antes de golpear ferozmente la cabeza de Idan. Este fue el resultado de la fusión de múltiples rasgos biológicos de Yusef, utilizando el poder del gran dios de muchos ojos para crear su formidable cuerpo. El aguijón, hecho de una refinada aleación de adamantio, contenía un saco de veneno letal, perfecto para un ataque sorpresa. Si Idan permitía que ese aguijón lo golpeara, incluso si no moría, resultaría gravemente herido, pensó Yusef con aire de suficiencia. Pronto, Idan estaría retorciéndose de agonía ante él, lamentando su decisión de oponerse a él, y luego perecería en la desesperación. Pero su esperanza fue aplastada. El aguijón se detuvo a escasos centímetros del ojo de Idan, incapaz de moverse más allá. ¿Qué? Yusef rugió de furia, dándose cuenta de que su aguijón estaba siendo retenido por una fuerza. Era poder psíquico. ¿Cómo podía este hombre inútil ser un psíquico tan poderoso? Antes de que Yusef pudiera reaccionar, una sensación de entumecimiento se extendió por sus brazos. Corrientes eléctricas doradas fluyeron alrededor del cuerpo de Idan, haciéndose más fuertes, quemando los zarcillos que lo envolvían. La estructura celular de los zarcillos fue rápidamente destruida por la energía psíquica, volviéndose carbonizada y quebradiza. Cocido, con un leve olor a carne quemada en el aire. Con una simple flexión, Idan se liberó, los zarcillos se rompieron y cayeron al suelo. Maldita sea. Yusef intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Un dolor agudo le atravesó el abdomen. Al mirar hacia abajo, vio un aguijón familiar incrustado en su estómago. Querida, no desarrollaste un antídoto, ¿verdad? Idan se paró frente a Yusef, preguntando casualmente. Aléjate. Yusef entró en pánico y lanzó un poderoso puñetazo a Idan. Pero Idan no se movió, simplemente inclinó ligeramente la cabeza para esquivar. Asustado. Te sientes como un payaso ahora. La cara de Idan estaba fría cuando apretó el puño y lo golpeó en la cara de Yusef. Este es por ser un maldito idiota. La cara de Yusef se retorció y deformó por el puñetazo, escupiendo la mitad de sus dientes mientras retrocedía en desgracia. ¿Te atreves? Explosión. Otro golpe aplastó la nariz de Yusef, y la sangre brotó. Este es por todas las vidas inocentes que has arruinado. Yusef sufrió un aluvión incesante de golpes. Por la venganza de la familia Hoffman. Por el dios emperador. Por la paz mundial. Hay demasiados tiranos en el mundo que actúan con impunidad, sin tener en cuenta las vidas. Para lograr sus objetivos, utilizan a las personas de clase baja como peones, infligiendo sufrimiento a los inocentes. Y rara vez hay alguien que pueda llevarlos ante la justicia. Este tipo de hombres a menudo son atraídos por los dioses oscuros, convirtiéndose en maníacos que no se detendrían ante nada. Al final, traen una destrucción masiva, a veces incluso la caída de civilizaciones planetarias enteras. Para escoria como esta, necesitan que se les enseñe el significado del dolor. Idan desató toda la furia que había acumulado durante estos días sobre Yusef. Los puñetazos psíquicos no solo le rompieron los huesos, sino que también obstaculizaron su regeneración, amplificando su agonía. Yusef seguía tropezando hacia atrás, con la parte superior de su cuerpo reducida a fragmentos de huesos destrozados, aullando de dolor. Vete al infierno. Idan reunió sus fuerzas y asestó un golpe demoledor en el abdomen de Yusef, enviándolo volando hacia el gigantesco tanque de incubación de vidrio antes de estrellarse contra el suelo. El cuerpo retorcido de Yusef yacía allí, vomitando sangre negra. Luchó por levantarse, pero sus huesos destrozados lo dejaron inerte, incapaz de encontrar fuerzas para mantenerse en pie. Con Yusef en el suelo,
Idan rápidamente se centró en el tanque de incubación de vidrio gigante. Podía sentir cómo el embrión del caos se volvía cada vez más activo. Los ojos oscuros del embrión comenzaron a temblar rápidamente y susurros espeluznantes resonaron a su alrededor. Esa cosa maldita estaba a punto de nacer. El pánico se apoderó de Idan mientras corría hacia adelante, martillando el vidrio especialmente hecho con todas sus fuerzas. Explosión. 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 Golpe tras golpe, los fuertes golpes hicieron temblar violentamente el tanque. Pero aún así no tuvo ningún efecto. La voz ronca de Yusef resonó, con una mueca triunfal en su rostro. Tonto, has perdido tu mejor oportunidad. Ahora, nada puede impedir que nazca la descendencia del Dios de muchos ojos. Ese era su verdadero objetivo. Aunque le costara todo, se aseguraría de que naciera ese gran ser. Yusef miró al embrión del caos con fervor en sus ojos, incluso un rastro de afecto escondido en lo más profundo de su ser. Porque era la bendición del Dios de muchos ojos, su más grande creación, su hijo. Y continuaría su voluntad, avivando las llamas de la venganza. Hasta que todo lo que la familia Grant apreciaba fue destruido. Yusef, viendo a Idan golpear frenéticamente el cristal, se llenó de alegría, burlándose de él sin cesar. Lucha como el payaso que eres. Pero todo lo que haces es en vano. Tú y todo lo que amas, incluidos esos patéticos plebeyos que cuidas, morirán en un sufrimiento extremo. Y todo será por tu incompetencia. Maldita sea. La mente de Idan estaba completamente concentrada en el vidrio frente a él. Reunió todas sus fuerzas y golpeó su hombro contra él, pero aún así no se movió. Cambiando rápidamente de táctica, Idan usó su energía psíquica para envolver un rayo alrededor de la pesada plataforma de acero, balanceándola como un lanzamiento de martillo y lanzándola al vidrio. Auge. La plataforma de acero se estrelló contra el vidrio, profundizando aún más las grietas. Estaba funcionando. Emocionado, Idan volvió a envolver la plataforma de acero en un rayo y la balanceó aún más fuerte. Un golpe más y el cristal se rompería. Yusef, presa del pánico, rugió con los ojos inyectados en sangre: «Bastardo. Detente». Pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Idan balanceó la plataforma con toda su fuerza y la lanzó hacia el tanque. Justo cuando la plataforma voló por el aire, los ojos negros del embrión del caos dejaron de temblar. Todos los ojos se enfocaron en el Edén. En un instante, Edén sintió que innumerables miradas malignas se fijaban en él, como si hubiera caído en un pozo de serpientes, cuerpos fríos y resbaladizos arrastrándose sobre él. Era demasiado tarde. El enorme tanque de incubación de vidrio explotó y la onda de choque hizo volar la plataforma de acero. Tanto Idan como Yusef fueron arrojados hacia atrás, derrapando por el suelo. Yusef se esforzó por mirar hacia el tanque, con una expresión como la de un padre que presencie el nacimiento de su hijo. La bendición del gran Dios de muchos ojos, mi niña, tú. Por fin han descendido. Capítulo 83, alabado sea el sol. A medida que el vapor del tanque de incubación gigante destrozado se dispersaba, una pezuña, ardiendo con fuego malévolo, dio un paso adelante, sus llamas que cambiaban de color abrasaron el suelo. Cuando emergió por completo frente a todos, no pudieron evitar contener la respiración. Solo por su apariencia y aura, estaba claro que se trataba de una criatura del caos extremadamente inusual y poderosa. Era una formidable bestia de guerra del caos, alimentada por Yusef a través de grandes cantidades de nutrientes y sacrificios de vida. Con casi 5 metros de altura, su cuerpo estaba cubierto de ojos negros y colmillos afilados. Su forma era una masa en constante cambio de pseudópodos, zarcillos, alas a medio formar y extremidades con garras, todo envuelto en llamas multicolores. Esta fue la mayor bendición del Dios de muchos ojos, una encarnación divina, el horror de Tzench. Yusef se arrastró frente a la abominación, mirándola con amor. ¡Qué magnífico poder, hija mía! Con un movimiento rápido, Yusef sintió que algo viscoso lo envolvía. Era la larga lengua del horror. ¡Ah! Yusef solo atinó a dar un medio grito antes de ser empujado boca abajo hacia la boca de la criatura, donde comenzó a masticarlo. El horrible sonido de los huesos al ser aplastados resonó en toda la zona de incubación. La mitad del cuerpo de Yusef colgaba fuera de las fauces, sintiendo cómo su mitad inferior era aplastada lentamente mientras las llamas lamían su carne.
Fue una experiencia angustiosa, de dolor implacable. Yusef sabía que ese era su destino, y decidió aceptarlo con calma. Come, hija mía, deleítate con este regalo. Devora todo lo que desees. Miró con saña a Aidan, riendo maníacamente, con sangre negra brotando de su boca. Tonto. Has fracasado. Prepárate para encontrarte con la muerte. Todos ustedes morirán, al igual que yo, en un dolor y sufrimiento interminables, para nunca volver a nacer. Golpe. La mitad del cuerpo de Yusef cayó al suelo, pero continuó despotricando. Hoy, Urt ha perdido a su rey, y caerá en la oscuridad eterna. Splat. El horror, aparentemente molesto por el ruidoso bocado, golpeó una extremidad insectoide y perforó el cráneo de Yusef. Por fin, se hizo el silencio. El horror de Tzench dio un paso adelante, sus numerosos seudópodos pisoteando el cadáver de Yusef. Parecía emocionado, porque no muy lejos había un bocado aún más fresco y sabroso. Ese pequeño insecto dorado debe estar delicioso. Protege al gobernador. Explosión. 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 Uno de los guardias imperiales salió de su conmoción, levantando su rifle de Volter y abriendo fuego. Disparó salvajemente, las balas se incrustaron en el enorme cuerpo del horror. Pero tal ataque difícilmente podría dañar a la gigantesca bestia del caos. No fue más que una picadura de mosquito. Molesto, el horror arrojó una ráfaga de llamas malévolas, quemando al guardia hasta reducirlo a cenizas. Otro custodio blandió su espada de cadena, cortando el seudópodo del horror, provocando un rocío de líquido verde oscuro. Pero al momento siguiente, su cuerpo fue empalado por múltiples extremidades insectoideas afiladas. Antes de morir, el guardia detonó una granada perforante. Auge. La explosión destrozó su cuerpo, pero solo logró cortar uno de los seudópodos del horror. El horror no parecía sentir ningún dolor. La extremidad perdida se recupera visiblemente. Una criatura del caos tan poderosa llenó a todos de pavor. Sin embargo, ninguno de los guardias imperiales se retiró, porque proteger al gobernador era su único propósito. Incluso si solo pudieran ralentizar a la criatura por un momento, valdría la pena. Por el gobernador, a cargo. Carter, cubierto de heridas, levantó su espada de cadena, preparándose para liderar a los guardias restantes en una última carga. A darlo todo por el gobernador. Alto. Sin embargo, Aidan detuvo a los valientes guardias. Para él, la vida no era más que combustible, pero estos guardias imperiales eran demasiado valiosos para desperdiciarlos en una carga inútil. Aidan se acercó a Carter. Dame la espada. Antes de que Carter pudiera reaccionar, Aidan había tomado la espada de cadena, conocida como el destripador de tripas. Era un arma real, la espada de poder dorada que tenía antes era solo para mostrar. Arrastrando la espada de cadena, Aidan caminó hacia el frente, colocándose entre los custodios y el aterrador horror de Tzench. Mientras caminaba, ordenó: todos los guardias se retiren y formen una línea defensiva con las unidades de batalla en la retaguardia. Mirando las espaldas del gobernador, todos los guardias imperiales sintieron un profundo sentimiento de vergüenza. Su fuerza era demasiado débil, ni siquiera podían proteger a su gobernador. Esto fue un fracaso y una vergüenza. Preferirían morir aquí. Gobernador. La voz de Carter tembló, queriendo decir algo. Pero Aidan no miró hacia atrás. Esa es una orden. Obedécelo. Temblando, Carter y los guardias lloraron. Finalmente, Carter apretó los dientes. Retirada. Forma una línea defensiva en la retaguardia. La obediencia también era el deber de un guardia. Las órdenes del gobernador no podían ser desobedecidas. Carter condujo a los guardias hacia la salida. Seguirían las órdenes del gobernador y construirían una línea defensiva con las unidades de batalla que avanzaban en la retaguardia. Al llegar a la salida, Carter echó una última mirada atrás. Vio al gobernador avanzando a grandes zancadas hacia aquella bestia aterradora. Creía que el gobernador, elegido por el dios emperador, seguramente tendría una forma de lidiar con esta abominación. Después de que los guardias se retiraron, los únicos que quedaron en la zona de incubación fueron Aidan y el horror de Tzench. El horror se irguió, mirando a Aidan con gran interés, sintiéndose increíblemente emocionado.
Ese pequeño insecto de aspecto delicioso había entrado voluntariamente en sus manos. Idan alzó la vista hacia el imponente horror de Tzeentch, sin ningún temor. En cambio, un feroz espíritu de batalla se encendió dentro de él. Giró la válvula de la espada de cadena, encendiendo el combustible de Prometeo, haciendo que el arma cobrara vida. Con otro giro, el campo de poder de la espada de cadena se activó. Un campo de energía azul envolvió los dientes de la espada, arcos de electricidad crepitando entre las hojas. Al mismo tiempo, un rayo dorado brotó del Edén, envolviendo la espada de cadena, convirtiéndola en una espada dorada radiante. Un relámpago dorado crepitó a su alrededor, levantando nubes de polvo del suelo. Si hubiera algún fanático cerca, seguramente gritaría, gigante dorado. Al ver que el aura del insecto dorado se intensificaba repentinamente, el horror de Tzeentch se volvió serio. Este era un enemigo formidable. Levantó todas sus afiladas extremidades, listo para atacar. Idan agarró la espada de cadena dorada con ambas manos, asumiendo una postura de ataque. Con el telón de fondo del colosal horror de Tzeentch, su figura parecía tan pequeña, pero tan divina e intrépida. Silbido. El horror chilló, todas sus afiladas extremidades se clavaron hacia adelante. Y el Edén blandió su espada. En la catedral de la eclesiarquía, en el distrito de King's Court. Los querubines que flotaban en el aire se agarraban unos a otros, temblando y gritando con voces extrañas. Estaban más aterrorizados que nunca. El obispo Doni, encorvado, se arrodilló ante el santuario del dios emperador, rezando. Originalmente, había planeado participar en esta batalla para purgar a los herejes, pero el gobernador se había negado, citando su avanzada edad. Sí, era viejo. En realidad, Idan no quería que Doni, el último predicador de Urt, muriera en el campo de batalla después de todo lo que había hecho por este planeta. En ese momento, el cuerpo del obispo Doni tembló levemente. Podía sentirlo, algo aterrador había descendido. Una profunda oscuridad se cernía sobre ella. ¿Qué blasfemia fue esta? Estaba furioso, pero impotente. Porque era demasiado viejo, devastado por las lesiones y la enfermedad, incapaz de luchar por el dios emperador, incapaz de juzgar a los malditos herejes del caos. Ahora, más que nunca, Mons. Doni anhelaba fuerzas, y rezaba con devoción. Gran dios emperador, tu leal servidor ruega por tu protección. El obispo Doni rezó sin cesar, con la frente ensangrentada por la reverencia, y cuando volvió a levantar la cabeza, se quedó atónito. Porque en el vacío vio un sol que brillaba con una luz tan santa y cálida. Las lágrimas corrían por el rostro de Mons. Doni. El dios emperador había respondido a las plegarias de su más fiel servidor. Alabado sea el sol. Capítulo 84, la bendición. Desde el interior del decrépito edificio sobre el laboratorio secreto, resonaron fuertes golpes, sacudiendo toda la estructura como si temblara bajo la intensidad de la batalla. ¡Bum! De repente, el techo del antiguo edificio fue perforado violentamente y una figura dorada voló a gran velocidad, estrellándose con fuerza contra las ruinas cercanas, enviando escombros volando por todas partes. Tos, tos. Idan yacía entre los escombros, tosiendo. Su armadura estaba dañada, con una pequeña abolladura en la placa del pecho. Luchó por ponerse en pie, usando su espada de cadena como apoyo. Justo cuando logró volver a ponerse en pie, el edificio en ruinas se derrumbó con un fuerte estruendo, levantando una nube de polvo. A través del polvo, brilló un resplandor ominoso, y el sonido de las extremidades afiladas golpeando el suelo se hizo más cercano. Era el horror de Tzeentch, que salía arrastrándose del laboratorio. Bien, eres bastante rápido, Idan apretó los dientes, agarró su espada de cadena y volvió a la nube de polvo. Vamos a ver cómo manejas esto. Estrépito, golpe, duang. Una espada de cadena salió volando de la nube de polvo, y un momento después, Idan salió volando aún más rápido, estrellándose contra el suelo y tallando una profunda zanja. Gobernador. Carter, que había estado coordinando la línea defensiva, vio al gobernador desplomarse delante de ellos e inmediatamente corrió a ayudar. Estoy bien, solo dame una mano. Con la ayuda de Carter, Idan se puso de pie, su cuerpo marcado con varias heridas, luciendo algo maltratado. Todo su cuerpo temblaba levemente,
sus músculos le dolían intensamente y ya no podía luchar. Como era de esperar, la condición física y la conciencia de combate de este cuerpo no eran lo suficientemente fuertes. Pero esto ya era el límite de lo que podía lograr por ahora. Después de todo, no hace mucho tiempo, este cuerpo era tan débil que apenas podía caminar, y ahora, después de ser fortalecido por el poder de la esperanza, había llegado a un punto en el que podía enfrentarse al horror de Tzeentch en combate directo. La velocidad a la que se había fortalecido ya era lo suficientemente rápida. Además, el combate no era su verdadero fuerte en la disformidad. Sus habilidades eran más adecuadas para permanecer en la retaguardia, desarrollar su poder y dejar que sus guerreros lucharan por él. Silbido. El horror de Tzeentch siseó a medida que se acercaba, cubierto de heridas de diversos tamaños, sin parte de su enorme garra. Sus numerosos ojos brillaban rojos de ira. Aquel molesto insecto dorado había conseguido hacerle daño, aunque fuera ligeramente, y eso era absolutamente intolerable. No importa dónde se escondiera este pequeño insecto, lo atraparía y lo devoraría pieza por pieza. En el distrito de Kingscourt, varias fuerzas habían terminado de lidiar con sus respectivos objetivos y se habían reagrupado para construir una línea defensiva para detener al horror. Los soldados temblaron al ver a la terrible criatura, con sus llamas malignas brillando a lo lejos. Solo el aura que emitía era suficiente para aterrorizarlos. Sin embargo, ni una sola persona se retiró. Estaban preparados para morir, decididos a detener a esta monstruosa bestia del caos. «Abran fuego», ordenó Idan con frialdad, con los ojos fijos en el horror. Sí. Case, liderando el equipo de francotiradores de largo alcance, disparó un cañón de energía, y el rayo golpeó una de las extremidades del horror, deteniendo su avance. El rayo de energía dejó varias heridas en todo el cuerpo del horror. Entonces, una docena de tanques blindados cargaron hacia adelante, sus torretas disparando continuamente a la criatura. «Muere, maldito monstruo». Erai, con un pie plantado en la torreta de un tanque, empuñaba una ametralladora de gran tamaño, disparando balas a los ojos del horror, sus enormes músculos brillando a la luz del sol. El horror se dio cuenta de Erai y escupió una bola de llamas malévolas en su dirección. Pero la bola de fuego falló por poco, rozando la cabeza de Erai. El horror estaba desconcertado. ¿Por qué había fallado ese ataque seguro? Erai, sin inmutarse, continuó pasando el mejor momento de su vida, saltando del tanque y cargando directamente contra el horror con su ametralladora. ¡Ah! Inmortal Erai, carga. Rugió mientras corría bajo el horror, disparando balas continuamente, los enormes casquillos de los proyectiles retumbando contra el suelo. Aunque las balas causaron poco daño, enfurecieron al horror. ¿Cómo se atreve este pequeño insecto a provocarlo? Este ataque había alejado por completo el odio del horror de la línea defensiva. Dejó de avanzar y se centró en Erai, el tirador terrestre. Aplasta a este molesto bicho. El horror miró a Erai, levantando sus afiladas extremidades y apuñalando ferozmente. Pero Erai rodó fuera del camino y la extremidad se estrelló contra el suelo, fallándolo por completo. El horror se enfureció aún más, levantándose y apuñalando salvajemente con una docena de extremidades. Las afiladas extremidades convirtieron el suelo a su alrededor en escombros. Finalmente, el horror se detuvo, esperando ver al molesto insecto muerto. Explosión. Un disparo de escopeta impactó en la cara del horror. Erai estaba allí, sosteniendo una escopeta de quién sabe dónde, con un rastro de humo saliendo del cañón. El horror se congeló, mirando fijamente a Erai, la atmósfera de repente incómoda. Pronto, una expresión visible de ira apareció en el rostro del horror. Sus rasgos se retorcieron y el humo comenzó a salir de su boca. Silbido. Llamas malévolas brotaron de la boca del horror. El fuego maligno se extendió, cubriendo todo en la zona, abrasando todo lo que tocaba. Ningún mortal podría sobrevivir a un ataque tan concentrado. Y sin embargo, por el gobernador. De alguna manera, Erai se había subido al cuerpo del horror, rugiendo mientras se alejaba con su espada de cadena, cortando salvajemente a la criatura. ¡Wow! Incluso Idan no pudo evitar quedar impresionado por la intrépida exhibición de Erai. Este tipo se iba a convertir en una futura leyenda seguro. Al ver esto, la moral de los soldados se elevó y lanzaron un ataque aún más feroz. Pero desafortunadamente,
a Erae todavía le faltaba fuerza y no pudo infligir un daño significativo al horror. El horror pareció cansarse de lidiar con este molesto insecto, despistando a Erae con una violenta sacudida antes de cargar directamente hacia Idan. Podía sentir que consumir este insecto dorado y absorber su energía le permitiría evolucionar a un nivel aún más alto. El horror apenas podía contener su emoción. Volcó sobre los tanques blindados a su paso, y sus llamas malévolas abrasaron a los soldados en el frente. Nada podía detenerlo. Gobernador, debemos retirarnos. Carter le pidió urgentemente a Idan que retrocediera. La seguridad del gobernador era primordial. Pero Idan se negó. La colmena superior ya estaba sellada y no había a dónde huir. Si abandonaran su posición ahora, sería aún más difícil montar una defensa más adelante. Además, el objetivo del horror era él. Si huía, la criatura lo seguiría hasta el distrito de Kingscourt, causando una devastación aún mayor. Lo mejor era terminarlo aquí. A pesar de que el llamado horror de Tzench bendecido por el caos era aterrador, Idan todavía tenía una carta de triunfo. Después de todo, él era un dios. A pesar de que no estaba en su apogeo, todavía poseía parte del poder de un dios. Antes de ingresar al laboratorio secreto, había acumulado 1.000.000 de puntos de energía de esperanza, que usó para bendecir a un poderoso guerrero. Todo lo que Idan tenía que hacer ahora era mantener a raya al horror hasta que llegara ese guerrero. Vaya. Un sonido agudo atravesó el aire. Idan miró hacia el cielo y vio una nave de ataque que se acercaba a toda velocidad desde el distrito de Kingscourt. Él había llegado. Capítulo 85, se acerca el juicio. La nave de ataque rugió por el cielo, flotando en el aire. La escotilla se abrió lentamente y se escucharon débiles sonidos de oraciones devotas. 2 querubines salieron volando, recitando en voz alta himnos de alabanza al dios emperador. De pie en la puerta había un guerrero anciano, con la barba y el pelo completamente blancos, el rostro marcado por el desgaste del tiempo. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, revelando una mirada de halcón. Era Donimor, el último obispo de Urt, el anciano sacerdote que había sido bendecido por el Edén como un poderoso guerrero. Este devoto seguidor del dios emperador, procedente de la mismísima tierra sagrada, una vez se había lanzado a la batalla solo, matando a un sumo sacerdote del caos con su gran hacha y salvando el distrito de la corte del rey. Desafortunadamente, esa batalla lo dejó gravemente herido, sufriendo dolores constantes y convirtiéndolo en un anciano frágil y encorvado. Cuando los herejes del caos invadieron la corte del rey una vez más, el obispo Doni se llenó de angustia. Ya no podía luchar por el dios emperador, incapaz de juzgar a los malditos herejes. Todo lo que podía hacer era rezar, rogando al dios emperador que volviera su mirada hacia ellos. Y entonces, para su asombro, el gran dios emperador había respondido a sus oraciones. El emperador había puesto su mirada sobre él. Aquel sol dorado y radiante brillaba con una luz tan brillante y cálida. Las lágrimas brotaron del rostro de Mols. Doni al recibir esta bendición. La cálida luz curó sus heridas, devolviéndole las fuerzas. Su cuerpo se revitalizó, incluso más fuerte que durante su mejor momento. Podría volver a pelear. Semejante poder. Alabado sea el sol. Una vez que sus habilidades de combate fueron restauradas, corrió al campo de batalla. El obispo Doni ahora vestía una pesada armadura de poder eclesiarcal, envuelto en una túnica blanca con capucha marcada con una cruz. Un rosario en forma de cruz adornaba su pecho, y su cintura sostenía una calavera blanca y las palabras sagradas del dios emperador. Lo más llamativo de todo era la enorme hacha de poder atada a su espalda. Cuando la escotilla se abrió por completo, el obispo Doni miró fijamente a la abominación del caos que causaba estragos debajo. Levantó su brazo mecanizado, agarrando su bastón de águila adornado con tiras de escritura, y proclamó en voz alta el mandamiento del emperador. Solo la muerte es la respuesta. Muerte a todos. ¡Bum! El obispo Doni bajó de un salto y aterrizó pesadamente frente al horror de Tzench. El repentino impacto hizo que la criatura se detuviera. Se detuvo en seco, mirando con hostilidad al guerrero acorazado que había descendido del cielo. El obispo Doni plantó su bastón en el suelo y sacó el enorme hacha de poder de su espalda. Con un fuerte zumbido, el campo de energía del hacha se activó y la energía azul envolvió toda la hoja. Con fría determinación, el obispo Doni cargó contra el horror de Tzench, empuñando el hacha de poder con ambas manos.
En el nombre del gran Dios emperador, todos los herejes serán juzgados. Cuando el obispo Doni llegó al horror, blandió el hacha hacia abajo con una fuerza tremenda. El golpe cortó limpiamente una de las garras del horror, rociando un líquido verde oscuro por todas partes. El horror chilló de dolor y se retiró, arrojando una ola de fuego malévolo para engullir por completo al obispo Doni. Pero pronto, el zumbido del hacha de poder pudo escucharse de nuevo, y el obispo Doni emergió de las llamas. Protegido por el campo de poder de su rosario, las viles energías de las llamas no podían hacerle daño. Con otro golpe, el obispo Doni cortó varias de las extremidades de la criatura. Enfurecido, el horror de Tzench cargó hacia adelante, enzarzándose en una feroz y mortal pelea cuerpo a cuerpo con el sacerdote. La sangre y el líquido verde salpicaban en todas direcciones mientras chocaban. A pesar de la intensa embestida, los ataques del obispo Doni se hicieron aún más feroces. Gritó los mandamientos del dios emperador, intrépido ante la batalla. Solo la muerte. Poco a poco, el horror de Tzench se volvió cada vez más gravemente herido, y el miedo parpadeó en sus muchos ojos. El guerrero anterior era implacable, completamente intrépido. Estaba aterrorizado. Sisear. Fingiendo otro ataque, el horror roció sus llamas para oscurecer su retirada, luego se dio la vuelta y huyó. Sus muchas patas se agitaban furiosamente, moviéndose tan rápido que dejaban tras de sí imágenes residuales. Estaba desesperado por escapar, por alejarse de este guerrero aterrador. Pero ya era demasiado tarde. Case disparó un rayo de energía desde su cañón, golpeando las extremidades vulnerables de la criatura. El horror tropezó, sus movimientos se interrumpieron y cayó de lado al suelo. Se apresuró a levantarse y continuar su escape. «Maldito monstruo, no te vas a escapar». Erai, rugiendo desde su silla de mando, lideró a un grupo de tanques blindados en una carga imprudente, embistiendo al horror una vez más. El horror de Tzench fue derribado una vez más. Furioso, volcó los tanques a su paso, luego se dio la vuelta para huir en otra dirección. «Detente». Carter y la Guardia Imperial se movieron para bloquear su ruta de escape. Los guardias levantaron lanzadores especiales y dispararon arpones de púas a la carne de la criatura. Los arpones de púas se incrustaron profundamente en su cuerpo, los cables unidos a los arpones fueron sostenidos firmemente por los guardias. Los movimientos del horror estaban restringidos mientras se retorcía salvajemente, apuñalando sus afiladas extremidades a los guardias que sostenían los cables. Zarpazo. Varios guardias imperiales fueron empalados, salpicando sangre por todas partes. Sin embargo, incluso en la muerte, se aferraron fuertemente a los cables, negándose a soltarlos. Por el gobernador. Los guardias imperiales rugieron, sosteniendo el horror de Tzench en su lugar. Antes, se habían avergonzado de no haber protegido al gobernador. Ahora, tenían la oportunidad de redimirse y ofrecer sus vidas con propósito. Nunca lo soltarían. El horror de Tzench fue firmemente contenido por los guardias imperiales, y no muy lejos, el obispo Doni se puso en pie una vez más. Cubierto de sangre, con chispas volando de su brazo mecánico dañado, su mirada de halcón seguía tan aguda como siempre. El obispo Doni agarró su hacha de poder y convocó todas las fuerzas que le quedaban para una última carga. Con un rugido atronador, el horror de Tzench levantó la cabeza, todos sus ojos negros reflejando la imagen del obispo Doni saltando alto, con el hacha de poder levantada sobre su cabeza. «Hereje, muere». Estruendo. El hacha de poder del obispo Doni se incrustó en el cráneo de la criatura, la energía del campo de poder destruyó su cerebro. El horror de Tzench soltó un agudo grito de muerte, sus extremidades se retorcieron salvajemente. Después de una breve lucha, su cuerpo se endureció y toda la vida lo abandonó. El obispo Doni, cubierto de heridas, luchaba por ponerse en pie, con su brazo mecánico dañado colgando sin fuerzas. Idan se apresuró a apoyarlo. «Obispo, está bien». «Mons». Doni, algo aturdido, preguntó. «El hereje. El hereje ha caído. Ha salvado la corte del rey una vez más. Simplemente estaba siguiendo la voluntad del dios emperador, juzgando al hereje». Monseñor Doni miró a Eden, bajando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Gobernador, usted es el verdadero salvador de Urt». En el momento en que las palabras salieron de su boca, Mons. Doni se sintió extraño.
¿Por qué de repente sintió tanta reverencia por el gobernador? Incluso una leve sensación de asombro. Pero después de pensarlo un momento, razonó que el gobernador era el salvador elegido por el dios emperador, por lo que su reverencia estaba justificada. Lo que el obispo Doni no sabía era que esta era la influencia de la bendición del Edén. La esencia del Edén en la disformidad era increíblemente similar al poder del dios emperador. En cierto sentido, cuando el dios emperador estaba ausente, Idán era el dios emperador. Al conceder bendiciones en nombre del emperador, Idán había alterado sutilmente la mente del obispo Doni. Habiendo recibido esta bendición, el obispo ahora inconscientemente tenía al Edén en alta estima. Con el paso del tiempo, esta influencia solo se profundizaría, y la devoción total no estaba fuera de discusión. ¿Te resulta familiar? Otorgar poder a los seguidores, retorcer sus mentes, este era el camino de los dioses del caos. En verdad, como dios de la disformidad, Edén no era tan diferente de los dioses del caos. La única diferencia era que su poder era más amable y benévolo hacia la humanidad. Idán llamó a un médico para que atendiera las heridas del obispo Doni. Mientras tanto, los guardias imperiales utilizaron grandes cantidades de bombas de termita para incinerar el cuerpo del horror de Tzench. Así, la operación para purgar a los herejes de la familia Hoffman concluyó con éxito. En el laboratorio secreto. Dentro de la zona de incubación destrozada, una masa humanoide de carne carbonizada se retorció repentinamente. Capítulo 86, Yo, el gran Yusef, sigo vivo. La masa de carne carbonizada, ahora reducida a solo la parte superior del torso, tenía múltiples heridas punzantes donde objetos afilados la habían perforado. Sin embargo, a pesar de estas graves heridas, el cuerpo no había perdido su chispa de vida. Este era Yusef, el cultista del caos y ambicioso traidor responsable del inmenso sufrimiento en el distrito de Kingscourt. Su cabeza estaba intacta y, poco a poco, los zarcillos de carne comenzaron a regenerarse, tejiéndose de nuevo. De repente, chispas brotaron de su cabeza y sus ojos se abrieron de golpe. Resultó que parte del cerebro de Yusef había sido modificado especialmente, lo que le permitía sobrevivir en condiciones extremas. Aunque su rostro estaba horriblemente desfigurado, quedaba un destello de suficiencia. Ja, ese tonto calculó mal. Qué estúpido de su parte irse tan fácilmente. Nunca imaginó que yo, el gran Yusef, todavía estoy vivo. Como el mayor enemigo de la familia Grant y el futuro rey de Urt, ¿cómo podía morir tan fácilmente? Cuando se dio cuenta de que las cosas estaban más allá de la salvación, ya había puesto en marcha un plan de escape. Hacerse el tonto era solo una forma de bajar la guardia de ese idiota. Todo iba según lo planeado. Yusef arrastró su cuerpo medio destrozado, luchando por arrastrarse hacia un dispositivo mecánico oculto. Agarrando el borde del dispositivo con ambas manos, usó sus dientes para morder una palanca, tirando de ella hacia abajo con todas las fuerzas que le quedaban. Con el sonido de los engranajes girando, la máquina se activó. Un panel de acero en la pared de la zona de incubación se levantó, revelando un túnel oscuro y abierto. Este era el pasaje secreto que conducía a la colmena inferior y, finalmente, a la colmena inferior. Yusef soltó la palanca, cayendo al suelo, y comenzó a arrastrarse hacia el túnel. Nunca antes había estado en un estado tan lamentable, pero esto era solo temporal. A pesar de que había perdido su territorio y poder, todavía poseía la sabiduría y la fuerza otorgadas por el dios de muchos ojos. Yusef se arrastró y se acercó poco a poco al túnel. Una vez que llegara a la colmena inferior, se escondería en la subcolmena plagada de caos, donde podría reconstruir lentamente sus fuerzas. Su venganza estaba lejos de terminar. Pero pronto, Yusef se congeló en su lugar. Se dio cuenta de que había calculado mal. A lo lejos, una figura sombría lo estaba esperando. Chirrido. Era la rata gris mutante. La intensa batalla había roto su vidrio de contención, permitiéndole escapar. La rata gris mutante siseó, sus muchos ojos negros se volvieron rojos mientras miraba a Yusef con odio. Estaba furioso. Este era el humano que le había causado tanto tormento. Yusef permaneció inmóvil, sin atreverse a hacer un movimiento. La rata gris mutante se agachó y se acercó poco a poco. Se preparaba para atacar. Mi pequeña mascota, arrulló Yusef suavemente, forzando una sonrisa. Soy tu amo. Te puedo dar delicioso. Chirrido.
Pero sus palabras solo enfurecieron aún más a la rata gris mutante, y los recuerdos de su sufrimiento a manos de Yusef pasaron por su mente. Este maldito humano. La rata estaba furiosa. Con un rugido, la rata gris mutante se abalanzó, hundiendo sus afilados dientes en el cráneo de Yusef. Sus colmillos le atravesaron el cráneo con una ráfaga de chispas, dejando al descubierto los componentes mecánicos de su interior. ¡Ah! Yusef gritó de agonía, tratando desesperadamente de quitarle la rata de encima, pero fue impotente. La rata gris mutante continuó royendo, desgarrando carne y hueso. Después de unos momentos de lucha, las chispas explotaron de la cabeza de Yusef y su cuerpo quedó inerte. La rata se dio un festín con su cadáver, con las fauces empapadas en sangre. Una vez que se hubo saciado, la rata gris mutante parecía satisfecha. Se dio la vuelta, moviendo la cola mientras se adentraba en el oscuro túnel, dejando tras de sí un cadáver destrozado y esquelético. La subcolmena de Urt. La colmena subterránea era un páramo de paredes rotas y escombros, con montañas de basura y desechos tóxicos apilados, emitiendo un hedor fétido. Aquí y allá, mortales humos verdes se elevaban en el aire. Sin embargo, a pesar de las condiciones peligrosas, la vida prosperó en la colmena. Criminales, exiliados, escoria de pandillas y carroñeros se ganaban la vida en este lugar de pesadilla, sobreviviendo de la basura y la carne de otros. Por supuesto, también había todo tipo de mutantes, criaturas mutantes e incluso abhumanos. Era un mundo duro, pero rebosante, más grande que las colmenas superior e inferior juntas. En algún lugar dentro de la montaña de basura, un ruido resonante resonó en una tubería, como si algo hubiera caído por ella. Chirrido. La rata gris mutante cayó por el montón de basura, rebotando un par de veces antes de volver a levantarse. Estaba emocionado. Era gratis. Después de su desorientación inicial, la rata examinó cautelosamente la montaña de basura, desconfiando de los peligros potenciales. De repente, una bocanada de gas verde estalló cerca, asustando a la rata. Se acercó cautelosamente, olfateando los vapores verdes, y luego su expresión se convirtió en una de felicidad. ¡Qué olor tan maravilloso! Con su cautela disminuyendo, la rata gris mutante comenzó a corretear, lamiendo y royendo todo lo que tenía a la vista. Actuaba como un ratón de campo que acababa de llegar a la gran ciudad. La rata estaba llena de felicidad, este lugar era un paraíso. Decidió en ese momento que establecería su hogar aquí. Rechinar. 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 Sin embargo, parecía que esta área ya pertenecía a otra persona. Varias ratas mutantes emergieron de las sombras, con sus brillantes ojos verdes fijos en el intruso. El líder, un enorme rey rata mutante, siseó y chilló en advertencia. Este era su territorio, y la rata gris mutante tenía que irse, o sería mordida hasta la muerte. Pero la rata gris mutante no tenía intención de abandonar una ubicación tan privilegiada. Levantó la cabeza en alto. Chirrido, 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 chirrido. Lo que decía en lenguaje de rata era, de ahora en adelante, este es mi territorio. Tal vez fue porque la rata gris mutante tenía acento extranjero. No fue hasta la tercera repetición que el rey rata mutante finalmente entendió lo que estaba diciendo. El rey rata mutante se puso furioso, mostrando sus colmillos mientras cargaba hacia adelante. Iba a matar a este feo intruso y defender su honor como el rey rata. Al ver esto, la rata gris mutante se levantó, adoptando una postura de batalla. Pelear. La rata gris mutante, fortalecida por la esencia del caos, se había vuelto inmensamente poderosa y su fuerza seguía aumentando. Esquivó el ataque del rey rata y, con sus grandes y ágiles garras, inmovilizó al rey rata en el suelo. Crujido. Con un solo mordisco, la rata gris mutante rompió la columna vertebral del rey rata. Chirrido, chirrido, chirrido. El rey rata, ahora partido en dos, soltó un último chillido mientras moría. Chirrido. Después de matar al rey rata, la rata gris mutante volvió su mirada hacia las ratas mutantes restantes y siseó amenazadoramente. Con su rey muerto, las otras ratas, intimidadas por el poder de la rata gris mutante, bajaron tímidamente la cabeza en señal de sumisión. Al ver a las ratas mutantes inclinarse ante ella, la rata gris mutante se mantuvo erguida, con sus diminutas patas apoyadas en sus caderas,
irradiando confianza. A partir de ahora, sería el rey de las ratas. Y esto, sería su reino. De repente, la rata gris mutante tuvo una idea. Como rey, necesitaba un título. Pero, ¿cómo debería llamarse a sí mismo? La rata gris mutante pensó mucho. Entonces, al mirar sus patas inusualmente grandes y ágiles en comparación con las demás, llegó la inspiración. A partir de ahora, se conocería como Rata Pie Grande. Esta es solo una historia secundaria, y el próximo capítulo volverá a la trama principal. Capítulo 87, Atrapado. A partir de este día, la región radiada y contaminada de la montaña de basura sería gobernada por el nuevo rey rata, Rata Pie Grande. De pie en lo alto de un montículo alto, Rata Pie Grande miró hacia abajo a las ratas mutantes de abajo, chillando fuertemente, como si estuviera dando un discurso. El discurso concluyó con un rugido de Bigfoot Rat. Las ratas mutantes fueron intimidadas, bajando la cabeza y aplanando sus orejas en sumisión a su nuevo rey. Bigfoot Rat había establecido completamente su dominio y estaba satisfecho con el resultado. Después de la terrible experiencia, de repente sintió que su estómago gruñía de hambre. Estruendo. Un ruido provenía de una pila de basura cercana. Olfateó el aire, levantó una pata y señaló en la dirección del sonido, emitiendo una orden confusa. La comida. ¡Ay! Chirrido. Con su orden, las ratas mutantes corrieron hacia la pila. En la esquina del montón había un mutante vestido con una armadura de desecho, cubierto de llagas, empuñando un bastón rematado con una calavera. Al darse cuenta de que había sido visto por las ratas, el mutante dejó escapar un grito y se dio la vuelta para huir. Pero ya era demasiado tarde. Las ratas mutantes lo rodearon, hundiendo sus afilados dientes en su carne. El mutante blandió su bastón de cráneo salvajemente, logrando matar a algunas de las ratas. Pero contra el abrumador número de ratas mutantes, tal resistencia fue inútil. En poco tiempo, fue invadido, destrozado por el enjambre voraz. Esta era la ley brutal de la subcolmena, la supervivencia del más apto. La muerte era algo común aquí. Después de que las ratas mutantes mataron a su presa, no se atrevieron a tocar un bocado del cadáver. En cambio, arrastraron ansiosamente el manjar a su rey, Rata Pie Grande. Las ratas mutantes ofrecieron el cuerpo, luego miraron a su rey con ojos aduladores, aparentemente esperando elogios. Rata Pie Grande asintió con satisfacción y se inclinó para deleitarse con la ofrenda. Una vez que estaba lleno, arrojaba los restos a sus subordinados, lo que les permitía pelear por las sobras. Emocionadas, las ratas mutantes lucharon ferozmente por los restos. Se mordían y desgarraban unos a otros, dejando heridas sangrientas en su frenesí por reclamar un pedazo del cadáver. Rata Pie Grande observaba el caos con diversión, sin preocuparse por la violencia. Satisfecho con la muestra de lealtad, se dio la vuelta y, con dos de las ratas mutantes hembras más grandes a cuestas, regresó al palacio del antiguo rey rata. En realidad, el palacio no era más que un vehículo de transporte abandonado. La Rata Pie Grande husmeó a su alrededor, inspeccionando su nuevo hogar con satisfacción. Con las dos ratas hembras regordetas, comenzó a establecerse, preparándose para engendrar innumerables crías y establecer un verdadero reino de ratas. Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio secreto. El oscuro pasadizo que conducía a la colmena inferior y a la subcolmena yacía abierto, y junto a él yacía un cadáver esquelético, con los huesos expuestos. Este era el cuerpo de Yusef, ahora devorado en más de un 70%. La piel y la carne de su rostro habían sido arrancadas, sus ojos saltones de par en par, su boca abierta, con los dientes al descubierto visibles en una mueca aterradora. El espectáculo era absolutamente grotesco. Estaba claro que Yusef había experimentado un miedo y un tormento tremendos. Sin embargo, lentamente, su boca abierta se torció en una sonrisa sombría y burlona. Todavía estaba vivo. Una vez más, Yusef había sobrevivido haciéndose el muerto. Se dio la vuelta y comenzó a arrastrarse, dejando un largo rastro de sangre mientras se arrastraba hacia adelante. El oscuro túnel se acercaba cada vez más, y su emoción crecía. Mientras lograra entrar, viviría. Una vez que volviera a tener fuerzas, volvería. Y cuando llegara ese momento, derrotaría a ese tonto, Edén, y traería un sufrimiento aún mayor a la corte del rey.
Un poco más allá. La mano temblorosa de Yusef se aferró al borde del túnel y estuvo a punto de escapar a la colmena inferior. Pero de repente, se congeló, su cuerpo quedó paralizado. Luchó, pero no podía moverse. Fue poder psíquico. Momentos después, alguien lo agarró de la columna vertebral y lo arrastró lentamente hacia atrás. Observó impotente cómo el oscuro túnel, su única esperanza de escape, se alejaba cada vez más. Yusef finalmente se quebró. No. Por favor, déjame ir. Pero nadie escuchó sus súplicas. Se estrelló contra una pared y luego cayó al suelo. Luchando por ponerse en pie, vio el rostro que más odiaba. Era el Edén, vestido con una reluciente servoarmadura dorada. Después de lidiar con el horror de Tzench, Idan había regresado para encontrar el cuerpo de Yusef. Acabar con los enemigos era crucial. Especialmente cuando se trataba de enemigos relacionados con el caos, la mejor manera de asegurarse de que realmente estuvieran muertos era quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Y, por supuesto, no se podía simplemente esparcir esas cenizas. Eso aún podría causar problemas, como la contaminación o la creación de nuevos descendientes del caos. Habiendo visto la tenacidad de Yusef de primera mano, Idan no se arriesgaba. Por suerte, había llegado justo a tiempo para atraparlo. Idan planeó incinerar a Yusef junto con los cadáveres de las criaturas del caos, purgándolos con sus poderes antes de sellar los restos dentro de bloques de metal especiales. Estos bloques se almacenarían en las profundidades del subsuelo en una bóveda secreta, asegurando que Yusef no pudiera regresar. Idan se burló de Yusef, burlándose de él. Tratando de escapar, Lástima que no vayas a ninguna parte. Yusef frunció el ceño. Si no hubiera sido por esa maldita rata, habría escapado. Con una sonrisa fría, escupió. Tonto, llegas demasiado tarde. Si no fuera por ese desgraciado. Grieta. Idan metió una mordaza con una calavera en la boca de Yusef. El dispositivo se expandió, apretando sus mandíbulas y impidiéndole hablar. La mejor manera de lidiar con personas como Yusef era silenciarlas, dejándolas asfixiarse con su propia arrogancia. Sigues presumiendo. Has fracasado tantas veces que da vergüenza llamarte mi enemigo. Francamente, es humillante. Las burlas de Idan continuaron. El rostro de Yusef se puso rojo brillante mientras luchaba, incapaz de decir una palabra. Era como si hubiera estado en medio de una discusión, solo para que la otra persona lo bloqueara. Estaba furioso, pero no tenía forma de desahogarse. Para alguien tan orgulloso y arrogante como Yusef, ser silenciado era el máximo tormento. Después de algunos abucheos más, Idan perdió interés en la conversación. Sin más preámbulos, agarró a Yusef y lo metió en un recipiente transparente lleno de un líquido especial. El líquido suprimiría la energía del caos, evitando que Yusef regenerara su cuerpo. También intensificó la sensación de dolor. Tan pronto como Yusef se sumergió en el contenedor, supo que estaba condenado. Se revolcó de un lado a otro, con los ojos muy abiertos por el terror, suplicando en silencio a Idan que tuviera misericordia. En ese momento, Yusef finalmente entendió por qué los antepasados de la familia Hoffman una vez le habían rogado a la familia Grant que la perdonara. Después de todo, la vida era preciosa. Solo viviendo se podía disfrutar de algo. Yusef quería suplicar clemencia, pero sabía que no quedaba ninguna posibilidad. Sería llevado a enfrentar el juicio como el hereje número 1, frente a la estatua del emperador y el pueblo. Los guardias imperiales colocaron una carcasa de cerámica y acero alrededor del contenedor de vidrio, sellándolo, y se prepararon para transportar a Yusef. Cuando Idan y los demás salieron del laboratorio secreto, un grupo de soldados armados con lanzallamas entró. Usarían calor intenso para limpiar este lugar contaminado de una vez por todas. Capítulo 88. Recuperar el territorio. Los soldados limpiaron meticulosamente la zona con llamas a alta temperatura, quemando todo lo sospechoso. Incluso quemaron cuidadosamente el suelo para asegurarse de que no se dejara nada. Después de que los soldados confirmaron que el área estaba completamente despejada, Idan la escaneó con sus habilidades psíquicas por última vez. Una vez que estuvo seguro de que no quedaban restos del caos, ordenó que el laboratorio fuera sellado permanentemente. Idan luego extendió sus sentidos psíquicos a través de todo el territorio de la familia Hoffman.
Identificó rastros de caos y los marcó para que la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa los eliminaran. La mayoría de estos rastros del caos fueron dejados por los seguidores del culto Broken Eye. Sus capacidades de combate eran débiles y fueron rápidamente aniquilados. Desafortunadamente, el líder del culto permaneció esquivo y desapareció sin dejar rastro. Después de dar órdenes para cazar al líder del culto, Idan centró su atención en un asunto más importante: el desmantelamiento completo del dominio de la familia Hoffman y la recuperación total de su territorio. La matanza de Yusef de su familia para ofrecerle sacrificios a los dioses del caos ya había debilitado su control sobre el territorio. Ahora, con sus planes frustrados, su ejército aplastado y su captura inminente, las fuerzas restantes de la familia Hoffman y sus vasallos se habían dispersado como polvo. Idan llevó a los guardias imperiales a la finca de la familia Hoffman, donde juzgó y ejecutó rápidamente a aquellos profundamente conectados con el caos o corrompidos por su influencia. Estas personas, manchadas por el caos, estaban más allá de la redención. Cuanto más tiempo se les dejaba, más caían en la depravación. Así, los principales culpables, cómplices y sus familias fueron condenados a morir en el fuego, reducidos a cenizas. Pronto, los funcionarios y las familias menores anteriormente leales a la familia Hoffman se apresuraron a jurar su lealtad. Aunque no estaban directamente involucrados con el caos, estos individuos simplemente habían trabajado para los Hoffman. Ahora, suplicaban la misericordia del gobernador. Gobernador, nos vimos obligados a esto. Gobernador grande y misericordioso, le juramos nuestra lealtad. Muerte a la familia Hoffman. Larga vida a la familia Grant. Prometemos nuestra absoluta lealtad. Gobernador, puede hacer lo que quiera con nosotros, incluso con nuestras hijas. Eden. Estos dos necesitan un monitoreo adicional. Los funcionarios y vasallos supervivientes de la estructura de la familia Hoffman juraron lealtad a Idan Grant, el gobernador. Eden no aceptó ni rechazó sus súplicas, en cambio, les dijo que regresaran y esperaran. Les advirtió: cualquiera que intente huir será visto como un desafío a la corte del rey, y enfrentará las consecuencias. Las consecuencias a menudo implicaban un final explosivo. Después de todo, si no habían hecho nada malo y no tenían vínculos con el caos, ¿por qué iban a huir? Correr era admitir la culpa, y el castigo era inevitable. La autoridad del gobernador no podía ser desafiada. La mayoría prestó atención a esta advertencia, eligiendo quedarse en sus casas, sin atreverse a actuar precipitadamente. Sin embargo, unos pocos conspiraron tontamente para huir o montar una rebelión. Antes de que sus planes pudieran desarrollarse, los guardias imperiales derribaron sus puertas a patadas y emitieron un juicio rápido. La noticia se extendió rápidamente, infundiendo miedo en los corazones de los demás. Ahora comprendían perfectamente el mensaje: la corte del rey no toleraría la deslealtad. La lealtad lo era todo. El resto de los funcionarios esperaban ansiosamente su inminente juicio. Por orden de Idan, de Ville, jefe del equipo de investigación, llegó de la corte del rey para encargarse del escrutinio de todo el personal relevante. De Ville, vestido con un uniforme negro con un brazalete rojo, era como la encarnación de la muerte. Debajo de su cálida sonrisa yacía un asesino a sangre fría, temido donde quiera que fuera. Lealtad absoluta. Dar todo por el gobernador. Estos eran los mantras frecuentes de Ville. Examinó los crímenes y la lealtad de cada objetivo con un proceso meticuloso. Aquellos que no cumplían con sus estándares eran purgados. Algunos fueron ejecutados, otros exiliados. A otros les despojaron de sus identidades y riquezas, reduciéndolos a mendigos. Al final, un tercio de los examinados aprobaron y se les permitió servir al gobernador. Estos asquerosos traidores deberían ser ejecutados todos. De Ville a menudo se quejaba en privado. Pero el gobernador, en su infinita misericordia, les ha concedido otra oportunidad para jurar su lealtad. Una vez que se completó su investigación, De Ville informó a Idan. Idan, después de revisar los informes, estaba bastante complacido. Has hecho un gran progreso y has hecho un excelente trabajo. Para los subordinados leales, Idan nunca fue tacaño con los elogios. Después de todo, los cumplidos no cuestan nada. De Ville tembló de emoción, casi conmovido hasta las lágrimas. Todo por el gobernador. Para De Ville, este era el más alto honor.
Idan había reconocido su arduo trabajo. DeVille había vivido con miedo desde que Idan una vez expresó su insatisfacción, diciendo, no lo estás haciendo tan bien, especialmente tú. Ese comentario había perseguido a DeVille, manteniéndolo despierto por la noche. Temía que su incompetencia avergonzara a su familia, la familia Lapona. Pero ahora, se había ganado la aprobación de Idan. Una vez que terminaron sus deberes, no podía esperar para compartir la noticia con su madre y su hermana, Lilith. Después de entregar su informe, DeVille se retiró respetuosamente. Idan también tomó nota del subordinado demasiado emocional. No está mal, parece bastante leal. ¿Cómo se llamaba otra vez? De algo. Lo que sea. Lo descubriría la próxima vez. Había asuntos más importantes que atender. Reclamar el territorio de Hoffman fue solo el comienzo. Queda mucho trabajo por hacer para consolidar el control. Al revisar el informe de DeVille, Idan señaló a las personas que debían integrarse en el actual sistema administrativo de la Corte del Rey. Decidir dónde colocarlos y qué autoridad otorgar requirió una cuidadosa consideración. La gran cantidad de nombres hizo que la cabeza de Idan diera vueltas. Suspirar. Resulta que realmente no le gustaba lidiar con asuntos burocráticos. Era más agotador que la rutina de su antigua vida. Si no fuera por las modificaciones de su cuerpo, sostenido por el poder de la esperanza, probablemente ya se habría derrumbado por el exceso de trabajo. Idan arrojó el informe sobre la mesa. Se lo dejaría a Bailly para que se encargara de ello. Convocado por Idan, Bailly tomó el informe y le aseguró al gobernador que se encargaría de todo de manera adecuada. 3 días después, Bailly completó la tarea, colocando a todo el personal necesario en sus funciones. Con eso, la familia Hoffman dejó de existir. El sistema administrativo de la Corte del Rey tomó el control, reclamando oficialmente el territorio. Comenzaron a funcionar nuevas instituciones regionales y se restableció el funcionamiento de los sectores industriales. El Departamento de Logística se encargó de reanudar el suministro de bloques de almidón para el sustento. Dado que las tierras de cultivo aún no habían producido cultivos, por ahora solo estaban disponibles bloques básicos de almidón. Las barras de almidón tipo I más deliciosas estaban reservadas para los mejores trabajadores. Pero el Departamento de Logística prometió que en 6 meses, las barras de almidón tipo I estarían disponibles para todas las tierras recuperadas. Incluso esta solución temporal llenó a la gente de gratitud, habían soportado el hambre durante demasiado tiempo. A Claudie, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley, también se le encomendó una tarea importante. Él personalmente lideraría el esfuerzo para restaurar el orden y garantizar que la aplicación de la ley del nuevo territorio estuviera a la par con otras regiones. Para cuando todo esto estuvo en su lugar, había pasado más de medio mes. Una vez completada la recuperación, la tierra pasó a formar parte de la Corte del Rey. Finalmente, Idan anunció que se llevaría a cabo un importante juicio público en la Plaza Santa. Capítulo 89, Condenado, tratado como postre. Después de completar las tareas administrativas de reclamar el territorio de la familia Hoffman, Idan regresó a su finca Spire con la Guardia Imperial. Suspiró, finalmente puedo descansar adecuadamente. Idan se dejó caer en la mullida cama de su dormitorio, listo para una noche temprana de sueño profundo. Al día siguiente, presidiría el gran juicio de Yusef y los demás herejes. El trabajo era interminable y el descanso era precioso. Luces apagadas. Dentro del Inmaterium, espacio de disformidad. Vórtices arremolinados de negrura de los colores del arco iris giraban en patrones caóticos, con destellos de enormes relámpagos que atravesaban el cielo. Este era un lugar más allá del tiempo, donde no se necesitaban ojos físicos para percibir nada, y donde las leyes de la realidad no tenían ninguna influencia. Aquí, las energías del caos, la desesperación, la repugnancia, la violencia e incluso la lascivia impregnaban el tejido mismo de la existencia. Susurros insidiosos resonaban continuamente en el aire, enloqueciendo a cualquiera. Incluso arrancarte las orejas no ayudaría porque estos susurros penetraban directamente en tu alma. Todo en este espacio estaba compuesto por las emociones y pensamientos de los seres inteligentes en el universo real. Estas entidades estaban vivas, pesadillas que constantemente buscaban irrumpir en la realidad y darte una bienvenida amorosa. Por supuesto, había algunas entidades amistosas en la disformidad, como el emperador de la humanidad, que estaba encarcelado en tierra sagrada,
y los dioses Eldaars que surgían solo una vez cada 1000 años. Pero la mayoría de las entidades amigas eran débiles y se escondían en esta peligrosa dimensión para evitar ser devoradas por las fuerzas del caos. Incluso la más mínima exposición a la locura de la realidad podría hacer que caigan en la depravación. En resumen, el 99% de lo que habitaba la disformidad quería devorar tu deliciosa alma. Idan se encontró en una situación así. Acababa de quedarse dormido cuando el pequeño sol de su alma sintió una repentina oleada de peligro. Uf, ni siquiera puedo dormir en paz. Mi conciencia todavía tiene que trabajar. Idan maldijo mientras su conciencia volvía al centro de su alma, su pequeño sol. Este núcleo representaba su esencia misma, la clave para convertirse en un dios. Si su cuerpo físico en el mundo real fuera destruido, aún podría sobrevivir. Pero si este pequeño sol fuera devorado por alguna entidad maligna, sería el fin del juego para el Edén. Desafortunadamente, su pequeño sol todavía era débil, y para los habitantes de la disformidad, parecía un postre irresistible. Cuando su conciencia regresó completamente a su sol, Idan se dio cuenta de que había sido atacado por una presencia malévola. Podía ver una sombra masiva que se cernía en la distancia, corriendo hacia él. La buena noticia, no era un dios del caos. La mala noticia, todavía era mucho más fuerte que él. Prácticamente podía sentir a la entidad babeando, ansiosa por devorar este sabroso manjar. La entidad maligna se movió rápidamente, revelando su forma completa a medida que se acercaba. ¡Qué demonios! Un pulpo gigante. Idan jadeó. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruoso ser abrió sus enormes fauces y varios tentáculos negros arremetieron, tratando de atrapar su pequeño sol. La pura malevolencia que irradiaba la criatura hizo que el cuero cabelludo de Idan hormigueara. Trató de huir, pero ya era demasiado tarde. La velocidad de la entidad superaba con creces la suya y, pronto, los zarcillos negros envolvieron su sol, inmovilizándolo. En un instante, los tentáculos comenzaron a arrastrar su sol hacia las fauces abiertas de la criatura. Aplastado por la fuerza abrumadora del poder maligno de la criatura, Idan sintió que se estaba asfixiando. Esto fue todo. Estaba acabado. Pero Idan todavía tenía una carta de triunfo. Controlando su pequeño sol, envió un mensaje psíquico hacia una luz distante, fría y poderosa dentro de la disformidad. Emperador, ayuda. Tu más leal servidor está a punto de ser devorado por los herejes. Apenas se había enviado el mensaje cuando, zas, una enorme onda psíquica emanó de aquel frío sol. Toda el área se iluminó con un resplandor divino y, en un instante, los zarcillos negros que envolvían el sol del Edén comenzaron a derretirse, como si estuvieran expuestos a un calor intenso. Alabado sea el emperador. Idan sintió una oleada de alegría. El emperador era verdaderamente poderoso, digno de ser llamado el quinto dios del caos. Su poder era abrumador. A medida que los tentáculos negros se desintegraban, la lejana entidad maligna dejó escapar un gemido doloroso y lastimero, suplicando clemencia. La criatura siempre había temido acercarse al aterrador sol frío, pero el atractivo del pequeño sol de Edén había sido demasiado tentador. Se había mantenido lejos, pensando que podría acercar sigilosamente el sol de Idan para tomar un bocadillo rápido. Pero incluso este pequeño intento había enfurecido al aterrador ser. La entidad maligna se dio la vuelta y trató de huir, pero la luz sagrada la alcanzó con mucha mayor velocidad. Con un último grito de agonía, la entidad se vaporizó, sin dejar nada atrás. Idan podía sentir que el emperador había aplastado a la criatura como un insecto. Después de lidiar con la amenaza, el sol frío volvió a su estado de calma habitual, como si nada hubiera pasado. Emperador. Exclamó Idan tentativamente, con la esperanza de establecer alguna relación. Ahora estaba seguro de que el emperador estaba consciente de su existencia, y había respondido a su súplica de ayuda. Esto significaba que el emperador se preocupaba, al menos un poco, por este pequeño humano. Después de todo, el emperador había existido durante incontables milenios, una figura divina que probablemente se había vuelto indiferente a la mayoría de las cosas. Para él, salvar a Edén significaba que veía algún valor en él. Se sentía como si me trataran casi como a un hijo, un estatus similar al de los primarcas del emperador, que comandaban vastos ejércitos en toda la galaxia. Pero incluso los hijos varones podían ser poco confiables. Después de todo, el emperador había sido traicionado por su hijo,
el señor de la guerra Horus. Esa traición había sumido a la galaxia en el caos, con Horus liderando una rebelión respaldada por los 4 dioses del caos, hiriendo gravemente al emperador en el proceso. Como resultado, el emperador fue confinado al trono dorado, su cuerpo podrido e inmóvil, incapaz de decir una palabra. Solo podía comunicarse con sus seguidores a través de sueños y visiones. Mientras tanto, la proyección de su alma en la disformidad se había vuelto cada vez más fuerte, ardiendo como un sol durante 10.000 años. Sin el liderazgo directo del emperador, el vasto imperio humano se había vuelto cada vez más atrasado, ignorante y desordenado. Irónicamente, ahora adoraban al emperador como a un dios, la misma cosa que él había despreciado. Él era el emperador de la humanidad, no una deidad. Pero ahora, ya no importaba lo que pensara el emperador, sus seguidores hacían lo que les daba la gana. Y aquí estaba Eden, llamándolo Dios emperador a cada paso. Por supuesto, Idan no tenía intención de traicionar al emperador. Idan intentó gritar unas cuantas veces más, pero el frío sol permaneció en silencio. Mirando a su alrededor a las energías aterradoras que se arremolinaban en la disformidad y luego al lejano sol frío, Idan comenzó a sentir una profunda inquietud. Suspirar. Este lugar era demasiado peligroso, demasiado aterrador. Y su pequeño sol estaba todavía demasiado lejos del emperador. ¿Qué pasaría si un día apareciera una entidad aún más fuerte y él no tuviera tiempo de pedir ayuda? Idan guió cuidadosamente su pequeño sol y envió otra súplica psíquica hacia la fría luz. Jefe, ¿puedo acercarme un poco más a usted? Capítulo 90, casi choca contra el emperador. Evento de bonificación de diciembre. Vota por tu fanfic favorito en mipe@treon, el ganador obtendrá capítulos dobles durante todo el diciembre. La encuesta estará activa solo por unos días, así que sea rápido. Desafortunadamente, la llamada psíquica de Idan no recibió respuesta. El frío sol que representaba al emperador flotaba tranquilamente en el Inmaterium. Sus infinitas energías psíquicas irradiaban luz divina por igual sobre todo. Idan ya estaba acostumbrado a esto, por lo que acababa de preguntar cortésmente. Dado que el emperador no se había opuesto, eso básicamente significaba que el permiso había sido concedido. Su vida era la prioridad, por lo que necesitaba acercarse al sol del emperador para garantizar su seguridad. Con esa decisión tomada, Idan inmediatamente dirigió su pequeño sol para que volara hacia el frío sol. Suspiró. Su pequeño sol era dolorosamente lento, se movía a paso de tortuga. Suspiró, agradecido por la protección del emperador. A esta velocidad, de lo contrario, no podría escapar del peligro en el Inmaterium. El pequeño sol continuó su lento viaje, abriéndose paso lentamente a través del espacio disforme. Tomó un tiempo increíblemente largo, pero finalmente, el sol del Edén se acercó al vasto sol frío. A medida que se acercaba, el frío sol se volvió tan enorme que llenó toda su visión. Para dar una idea de la escala, el pequeño sol del Edén ya era bastante grande en la deformación, aproximadamente la mitad del tamaño de la luna de la Tierra. Pero el frío sol del emperador era al menos 400 veces más grande. Esto le dio a Idan una sensación de asombro por la magnitud de lo que estaba presenciando. Por supuesto, las leyes físicas no se aplicaban en el Inmaterium, por lo que estos tamaños eran solo proyecciones conceptuales de energía. Mirando a la distancia, Idan sintió que todavía estaba demasiado lejos. Todavía no estaba lo suficientemente seguro. Así que siguió volando, acercando su pequeño sol al frío sol. A juzgar por la distancia restante, Idan estimó que tardaría un poco más en llegar a su objetivo, por lo que decidió tomar una siesta. Controlar esto era agotador. Puso la dirección en piloto automático. Después de todo, en esta región del Inmaterium, era solo su pequeño sol y el sol frío. No parecía haber nada más. Sin embargo, tan pronto como Idan se quedó dormido, cayó en un sueño peculiar. Soñar en el Inmaterium era una experiencia extraña. Energías retorcidas de lujuria, caos y locura se deslizaron en sus sueños. Suspirar. Este lugar era demasiado corrupto, lo que lo obligaba a soñar con cosas tan terribles. Por el emperador, Eden se juró a sí mismo. Estos no son mis pensamientos. Trató de resistirse, pero fue inútil. Estas pesadillas invadieron directamente su alma. No podía evitar verlos. Al principio, los sueños eran algo mansos.
Pero cuando las hermanas de batalla comenzaron a luchar contra múltiples demonios con tentáculos, Idan supo que este sueño estaba tomando un giro oscuro. Y lo que siguió fue aún más indescriptible, con un cierto infame dios del caos e incluso el propio emperador uniéndose a la escena. Incluso Idan, que había visto mucho, estaba atónito, murmurando alabado sea el emperador repetidamente. Esto no está bien. Mientras Idan criticaba mentalmente el sueño que se estaba desarrollando, una repentina oleada de energía psíquica lo despertó. Lo siguiente que sintió fue una presión psíquica aplastante, como si un planeta entero se abalanzara sobre él. La conciencia de Idan volvió a estar alerta mientras miraba en la dirección de la presión. Oh, mierda, demasiado cerca. Su pequeño sol se había excedido en su curso, acercándose demasiado al frío sol. La vasta esfera dorada ahora llenaba todo su campo de visión, como una pared masiva. La inmensa aura psíquica de la corona del frío sol abrumó al Edén. Por suerte, Idan reaccionó justo a tiempo. Alto, alto, alto. Estoy a punto de estrellarme. Con todas sus fuerzas, logró frenar, evitando por poco una colisión. Eso estuvo cerca, demasiado cerca. Idan estaba casi muerta de miedo. Si se hubiera estrellado contra el sol, solo la energía psíquica suelta que irradiaba de él habría dañado gravemente su pequeño sol. No solo eso, sino que habría sido la mayor ofensa contra el emperador desde la traición de Horus. Si se corría la voz, todo el imperio estaría alborotado. La eclesiarquía, la Inquisición e incluso los primarcas recorrían la galaxia para encontrar a Idan y lo sometían a 100 pruebas. Chocar contra el emperador. ¡Qué blasfemia! Un juicio sería inevitable. Por suerte, se había detenido a tiempo, evitando tan sacrílego acto. Una vez que el pequeño sol se detuvo por completo, Idan lo maniobró cuidadosamente hacia atrás, retirándose a una distancia más segura. Finalmente, cuando su pequeño sol estuvo firmemente colocado a una distancia segura, Idan suspiró aliviado. Por fin se sintió seguro. Ahora, ninguna entidad maligna se atrevería a acercarse a él con la protección del emperador. Después de calmarse, Idan recordó de repente, no le había dado el emperador una bofetada psíquica para despertarlo. Miró el frío sol, que permanecía tan sereno como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero Idan sabía que el emperador le había dado un codazo, salvándolo de estrellarse. Ahora estaba claro, el emperador se preocupaba por él, llegando incluso a intervenir personalmente para evitar que resultara herido. Tanta amabilidad, era casi demasiado. Ni siquiera los primarcas, los hijos del emperador, recibieron este tipo de trato. ¿Por qué el emperador era tan amable con él? El Edén estaba lleno de dudas. Un pensamiento comenzó a deslizarse en su mente. Podría ser. El emperador quiere que crezca lo suficientemente fuerte como para sentarme en el trono dorado por él. La idea lo aterrorizaba. Convertirse en la lámpara de la humanidad en tierra sagrada, protegiendo el imperio por la eternidad, era una carga inimaginable. Idan no podía asumir ese papel. Esto le hizo apreciar aún más al emperador. El emperador realmente se preocupaba por la humanidad, soportando su destino en el trono dorado para proteger a la especie. Es un verdadero santo. Idan juró en silencio que una vez que se volviera lo suficientemente poderoso, haría todo lo posible para proteger a la humanidad y aliviar la carga del emperador. En cuanto a sentarse en el trono dorado él mismo. No, gracias. El imperio aún necesitaba al emperador. Si el emperador alguna vez insistió en que se sentara en ese asiento dorado del poder, bueno, Idan difícilmente podría negarse. Pero por ahora, eso era un futuro lejano. Idan no era lo suficientemente poderoso para ese tipo de responsabilidad. Tendría que conquistar cientos de mundos y mucho más solo para estar entre los gigantes de la galaxia. Estaba muy lejos de poder ocupar el lugar del emperador. Y para cuando llegara ese día, podrían haber pasado miles de años. Entonces, Idan no estaba preocupado por eso. Por ahora, solo necesitaba desarrollarse bajo la protección del emperador. Con este fin, nadie podía poner en duda su condición de elegido del emperador. En el futuro, podría declararse con confianza uno de los portavoces del emperador. Idan sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad y usar las habilidades de su pequeño sol para conquistar planetas, liderar expediciones y rescatar los rincones oscuros del imperio. A través de la fe y la conquista, se haría más fuerte,
asegurándose de que su carne permaneciera intacta y evitando el destino de convertirse en otro sol frío en el Inmaterium. Por ahora, sin embargo, Idan solo quería terminar de ver el resto de ese sueño. Había estado en una escena bastante crucial. Justo cuando Idan se preparaba para regresar a su sueño, una onda psíquica masiva surgió repentinamente hacia él. Este es el final del vídeo. Si les gustó, denle me gusta. No olviden suscribirse, ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos. También comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.